El precio de la electricidad en Europa se encuentra en máximos históricos. ¿Y por qué? Pues porque el precio del gas natural en Europa también se encuentra en máximos históricos. ¿Y por qué? Veámoslo. Los precios de la electricidad en toda Europa se hallan en máximos históricos. El precio del megavatio hora en el mercado mayorista español se ubica en el entorno de los 400 euros, cuando lo habitual era que fuera 10 veces inferior. No se trata, además, de un problema exclusivo de España. Toda Europa está sufriendo ahora mismo precios históricamente altos de la electricidad. ¿Y por qué razón? Pues esencialmente porque el precio del gas también está disparado. El sistema eléctrico europeo usa intensamente gas para generar electricidad y si el precio del gas se dispara, el precio de la electricidad también se dispara. Y a este respecto, el precio del gas está totalmente disparado. Si le echamos un ojo a los precios de referencia del gas natural en Europa, veremos que estos se encuentran 10 veces por encima de la marca que registraron por estas mismas fechas el año pasado. Pero todavía más llamativo, desde finales de noviembre de este año, los precios del gas natural se han duplicado. Es decir, que en apenas unos pocos días los precios del gas natural se han multiplicado por 2. Y eso es lo que explica la reciente escalada de los precios de la electricidad. Es verdad que los precios de la electricidad se encontraban en niveles muy altos en agosto, en septiembre, en octubre o en noviembre, pero en diciembre, como ya hemos comentado, están batiendo todos los récords debido al estallido reciente de los precios del gas natural. Y por tanto, la cuestión pasa a ser obvia. ¿Por qué se han encarecido tanto los precios del gas natural? ¿Por qué, en particular, se han duplicado durante los últimos días? Siempre que un precio sube, tenemos que plantearnos qué factores desde el lado de la demanda y qué factores desde el lado de la oferta están impulsando ese precio al alza. Y en este caso nos encontramos con factores que afectan tanto a la demanda de gas natural en Europa cuanto a su oferta. Empecemos con los factores que están impulsando al alza la demanda de gas natural en Europa. En primer lugar, la llegada del invierno. La bajada de las temperaturas eleva la demanda de gas natural, tanto para usarlo directamente como calefacción, cuanto porque aumenta la demanda de electricidad y, por tanto, la demanda de gas natural. En segundo lugar, el propio crecimiento económico global, impulsado en gran medida por las políticas monetarias y fiscales expansivas, por las políticas de estímulo que se han ido acumulando hasta la fecha actual, está disparando la demanda global de gas. Siempre que las economías crecen, demandan más generación energética y esa energía procede en parte del gas. No se trata solo de que Europa, con su crecimiento económico modesto, esté disparando la demanda de gas natural. También en Asia la demanda de gas natural se está disparando. Muy en particular, la demanda de gas natural se está disparando tanto en China como en Corea del Sur, y lo está haciendo tanto, por lo que decíamos, por su crecimiento económico, cuanto, sobre todo en el caso de China, por la transición ecológica que están desarrollando, sustituyendo progresivamente generación eléctrica a través del carbón por generación eléctrica a través del gas. Y aquí encontramos la tercera razón, no solo referida a Asia, sino al conjunto del planeta, también a Europa, por la cual los precios del gas natural se están disparando. La transición energética consistente en reemplazar las centrales de carbón por centrales de gas natural. Menos demanda de carbón, más demanda de gas natural, que actúa como tecnología de respaldo para las centrales renovables. Las centrales renovables no pueden generar electricidad de manera continuada y necesitamos una tecnología de respaldo que pueda activarse o desactivarse con rapidez cuando las renovables no están generando. Y esa fuente de energía complementaria es el gas natural. En la medida en que cada vez más países utilizan el gas natural como tecnología de respaldo para las renovables dentro de su plan de transición ecológica energética, la demanda mundial de gas natural también va en ascenso. Y en cuarto y último lugar también hay que mencionar la suspensión de la actividad nuclear en Europa. Antes de que termine el año, la mitad de las centrales nucleares alemanas cerrarán definitivamente su actividad. No es que sean muchas, porque en Alemania solo quedan 6 centrales nucleares operativas, de modo que cerrarán 3,
pero estamos hablando de centrales que proporcionan en torno al 2-3% de todo el suministro eléctrico actual de Alemania. Pero es que además, ahora mismo, el 10% de la capacidad instalada nuclear en Francia, que suministra aproximadamente el 7-8% de toda la electricidad francesa, el 10% de la capacidad nuclear francesa está en suspensión por mantenimiento. Con lo cual, si ya se anticipa que Alemania va a demandar más gas para reemplazar la nuclear que deja de funcionar, y si además ahora mismo Francia está demandando más gas porque el 10% de su generación nuclear está suspendida, pues eso es un cuarto factor que añade, que suma a la demanda europea de gas natural. Bien, ya hemos visto los factores que están elevando la demanda europea de gas natural. Mencionemos ahora los dos factores que están restringiendo, que están limitando la oferta en Europa de gas natural. En primer lugar, las reservas de gas natural en Europa están en mínimos de los últimos 8 años. Se consumieron en gran medida durante el invierno pasado, no fueron repuestas y por tanto ahora no contamos con stocks, con reservas de gas natural. Es decir, que hemos de importar prácticamente todo ese gas natural. Y en segundo lugar, la importación de gas natural a Europa ahora mismo está siendo estrangulada por razones geopolíticas por Rusia. Si bien Gazprom está cumpliendo escrupulosamente todos los contratos de suministro de gas a largo plazo, no está haciendo, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ningún esfuerzo adicional para suministrar gas extra por encima del que se ha contratado a largo plazo a los mercados europeos. ¿Y por qué esta empresa pública rusa no está suministrando más gas a Europa? Pues según decía, como herramienta de negociación geopolítica por parte de Putin. Recordemos que ahora mismo hay tensiones prebélicas en Ucrania. Rusia se está planteando invadir Ucrania y Europa y Estados Unidos ya han dicho que no tolerarían esa agresión. Y además el nuevo gobierno alemán ha retrasado la certificación del gasoducto Nord Stream 2 que conectará Rusia con Alemania y a modo de baza negociadora Putin está reteniendo el gas ruso, haciendo que los precios del gas se eleven en Europa. Demanda de gas anómalamente alta, oferta de gas anómalamente baja, precios del gas anómalamente disparados. Sin embargo, no pensemos que los políticos europeos no tienen absolutamente ninguna responsabilidad en lo sucedido. A tenor de lo que hemos expuesto, uno podría plantearse, ha sido la tormenta perfecta para que se disparen los precios del gas, pero desde Europa no tenemos ninguna responsabilidad en ninguno de los elementos, en ninguno de los factores que está impulsando desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta los precios del gas al alza. Pues si llegáramos a esa conclusión, estaríamos llegando a una conclusión equivocada. Fijémonos en el siguiente gráfico. Este gráfico refleja los precios del gas en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Y lo que podemos observar es que efectivamente los precios del gas en Europa y en Asia están similarmente disparados, están cerca ambos de máximos históricos. En cambio, el precio del gas natural en Estados Unidos casi no se ha movido. El precio del gas natural en Estados Unidos es prácticamente 10 veces inferior al precio del gas natural ahora mismo en Europa. ¿Y esto por qué es así? Pues porque Estados Unidos dispone de fracking, está generando gas natural propio internamente a través del fracking y Europa no lo está haciendo. Fijémonos, por tanto, en el disparate. Por razones ecologistas hemos decidido que tenemos que hacer una transición energética. Una transición energética que se fundamenta sobre las energías renovables, de generación intermitente. Energías renovables que, por tanto, necesitan de fuentes energéticas que actúen como respaldo cuando las energías renovables no están generando, cuando no sopla el viento, cuando no brilla el sol y, por tanto, cuando, en términos generales, no se está generando electricidad por fuentes renovables. Por razones igualmente ecologistas, hemos decidido en Europa que no queremos que esa tecnología suplementaria de las renovables sea la energía nuclear y, por tanto, hemos decidido, los políticos europeos, por supuesto, han decidido que la tecnología de respaldo para las renovables sea el gas natural. Perfecto, hasta aquí podría ser una decisión incluso inteligente. Hasta el año pasado los precios del gas natural eran más baratos que los de la energía nuclear. Y desde luego en Estados Unidos tiene también pleno sentido que se haya tomado esta decisión.
Pero cuando realmente nos hemos pegado un tiro en el pie es cuando hemos añadido una tercera condición. Por razones igualmente ecologistas, vamos a renunciar al fracking, es decir, vamos a renunciar a generar gas barato internamente y por tanto vamos a quedar vendidos al suministro de gas natural por parte de Rusia. Esa ha sido la decisión geopolítica y económica y ecológica que han adoptado los dirigentes europeos. Y es una decisión totalmente disparatada. Podrían haber dicho, la tecnología de respaldo para las energías renovables será la nuclear. Fantástico. O podrían haber dicho, no queremos nuclear, es muy arriesgada, tenemos miedo por la nuclear, no encaja bien con los prejuicios ecologistas que tenemos en Europa contra la energía nuclear. De acuerdo, vamos a utilizar el gas natural como tecnología de respaldo. Pero al menos generemos el gas natural dentro de Europa a precios competitivos para no depender del monopolio ruso del gas. Pues no, tampoco, ni nucleares ni fracking. Putin. Y como en el contexto actual proclive a que los precios del gas natural se disparen, a Putin le conviene que los precios del gas natural se disparen, pues se disparan. Vamos, que han sido los propios dirigentes europeos quienes han decidido colocarse la soga energética al cuello. O más bien, y mejor dicho, han sido los dirigentes europeos quienes han decidido colocarnos a todos los ciudadanos europeos la soga energética en el cuello.